Me alegra poderles saludar a esta hora de este hermoso día. Bienvenidos a este tiempo de devocional en el cual nos dedicamos a orar, a adorar, a leer la palabra, a interpretarla y a encontrar siempre los secretos de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida y cómo lo podemos lograr. Por un lado, orando, por el otro, escudriñando su palabra y obedeciéndola. Cuando nosotros entramos en esa dimensión de decir, voy a obedecerle a Dios, voy a cumplir su palabra, pues eso va a demandar esfuerzo, eso va a demandar entereza, eso va a demandar que nosotros hagamos algo bien importante y es compartir este mensaje de vida. Si a nosotros nos ha hecho bien, a cualquier persona le hará bien, porque es un mensaje general, es un mensaje que afecta el corazón para bien, afecta la mente, afecta la vida en general. Y qué bueno poder en esta mañana poder decir, me voy a sumar, voy a compartir este mensaje para que muchos lo puedan tener también. Entonces, bienvenidos a este tiempo maravilloso donde vamos a poder experimentar por la palabra cómo es que se llega al corazón de Dios y cómo es que se obedece su voluntad, porque en eso es lo que estamos, obedecerle al Señor, sus mandatos, sus órdenes. Entonces estoy por acá enviando más, enviándole este mensaje a más personas para que se conecten. Si usted quiere, usted haga lo mismo mientras damos inicio, envíele este mensaje a más personas a alguien, nunca incomoda. Uno con la palabra de Dios nunca incomoda. Uno nunca incomoda. Uno siente que está incomodando, pero no, nunca incomoda. ¿A cuántas personas sí, les pareciera que estuviera importunando el momento, pero uno nunca incomoda cuando se trata de enviar un mensaje de parte de Dios? Uno le está haciendo bien a las personas a las cuales les envía ese mensaje, porque no los deja seguir haciendo lo que vienen haciendo. No les ayuda a cambiar su itinerario, su vida. Entonces ellos lo agradecen. Acordémonos del rey David. En una ocasión el rey David también dijo, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, porque él también se desanimó. Él no quería ir al culto y fue el profeta Natán quien pasó por frente de palacio y dijo, voy a invitar al rey, porque el rey no quería ir. Y todos necesitamos de Dios. Quiero que usted escriba algo. Dios es indispensable y yo soy necesario. Dios es indispensable. ¿Qué es ser indispensable? Que sí o sí, sin Él no se puede hacer nada. ¿Y por qué decimos que nosotros somos necesarios? Porque Dios sin nosotros no hace cosas. Él quiere contar con nosotros. Él quiere contar con nosotros, como usted con sus hijos. Quiere contar con ellos para ciertas actividades, para desarrollar un proyecto. Usted cuenta con sus hijos, cuenta con su casa, con su familia, con su núcleo familiar. Entonces, muy bien. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Vamos a enviar un pequeño recorderis a las personas que no se han conectado. Si vemos necesario, lo hacemos. No hay problema. Importante es que recuerden que ya iniciamos
este amanecer y que queremos verlos aquí a ellos también. Queremos que se sumen, queremos que no se vayan a quedar por fuera. ¿M? Entonces, invíteles ustedes también allá, recuérdeles con un pequeño emoticón que estamos en algo muy importante. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Voy a leer textualmente ese versículo que dice lo siguiente. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. El tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con predicar el evangelio. Predicar el evangelio. ¿Quién predica el evangelio? Primero, quien lo tiene, quien lo ha recibido, quien se ha beneficiado de él. ¿Quién predica el evangelio? Una persona que lo ha experimentado, que es consciente de una realidad espiritual y que se le ha revelado lo que pasó en la cruz del Calvario, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por la humanidad. ¿Quién predica el evangelio? Una persona que está convencida que es la solución. Es la solución para cualquier problema, para cualquiera, siempre y cuando la persona también abra su corazón y se disponga a recibirlo. ¿Quién predica el evangelio? Una persona que entiende que tiene un mensaje de vida para otro. Y en el caso de Moisés, dice que cuando él ya creció, acordémonos que él era hebreo, él era judío, pero las circunstancias lo llevaron a vivir en el palacio del rey en Egipto. Conocemos la historia, cómo Moisés fue escondido en una arquilla y fue puesto en el río para que el río lo llevara. Y lo que es la providencia de Dios permitió que la hija de Faraón fuera la que viera este carrizal, este canastico donde estaba el niño, y que el niño llorara preciso en ese momento. Ella lo prohijó o lo adoptó. Ella le puso el nombre de Moisés porque dijo, yo lo saqué de las aguas. Eso significa Moisés, sacado de las aguas, o rescatado o salvado de las aguas. Y fue educado por, por la corte de Faraón. Fue educado. Le enseñaron el idioma, le enseñaron la cultura, todo. Lo que se puede hacer con un niño que no tiene una cultura todavía, no tiene un lenguaje, un idioma, no tiene creencias. Entonces es mucho más fácil. Y allí duró 40 años y recibiendo instrucción, recibiendo los cuidados y siendo preparado prácticamente para ser un faraón más adelante, por cuanto era hijo de la hija de Faraón. No un hijo genéticamente, sino un hijo por adopción, pero que no impedía que a él lo prepararan para ser un faraón más adelante. Cuando él entiende, ya va creciendo, acordémonos que a él le consiguieron una nodriza o una cuidadora, y quien lo hizo fue su hermana María, la hermana de Moisés, la mayor. Y ella muy sabiamente le pidió a la hija de Faraón que fuera una hebrea la que instruyera al hijo.
sea, las providencias de Dios son extraordinarias, maravillosas. Perdón. Cuando este acontecimiento se da, entonces lo que hace Moisés es volver a sus raíces. Él entendió que él no podía quedarse para ser un faraón. Él no había nacido para ser un faraón. Él había nacido para ser alguien muy especial, para ser el salvador del pueblo de Egipto, para sacarlo de la esclavitud. Por eso, amados de Dios, quizá nuestra vida ha sido una vida de privilegios, en el buen sentido de la palabra, que no teníamos responsabilidades, que no teníamos un llamado, que nuestra vida iba como sin un rumbo fijo, sin una responsabilidad mayor. Pero cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos escogió, nos introdujo en un propósito eterno, nos introdujo en un camino que antes para nosotros era desconocido y que no solo nos llamó para salvarnos, no solo nos llamó para ordenarnos la vida, no solo nos llamó para que nosotros seamos felices, sino que nos llamó para que adicional a todo lo mencionado, cumplamos una tarea, cumplamos una labor, pero que lo hagamos con gusto, lo hagamos dándonos cuenta que así como Dios nos rescató a nosotros de ese mundo en donde íbamos como sin licencia, en un mundo de libertinaje, en un mundo donde no había ni Dios ni ley, y nuestro Dios y nuestra ley era nuestra conciencia, pero nos dimos cuenta que no era así, que nosotros no somos autónomos ni para salvarnos, ni para decir yo voy a entrar al cielo de esta o de aquella manera, sino que Dios fue el que planeó todo. Entonces tenemos lo que se llama la gran comisión. Por eso en Éxodo capítulo 2, verso 11 dice que cuando Moisés ya creció, dice que salió a ver a sus hermanos. Sus hermanos eran el pueblo hebreo, los que eran esclavos en Egipto, que llevaban cerca de 430 años en cautiverio. La mayoría de los contemporáneos de Moisés eran personas que nacieron como esclavos, estaban viviendo como esclavos e iban a morir como esclavos. Algo muy lamentable. Y dice que Moisés vio a sus hermanos en sus duras tareas. Quiero que subrayen eso, por favor, en sus Biblias. ¿Qué fue lo que vio Moisés en el pueblo al cual él pertenecía? Los vio en sus duras tareas. Los vio sufriendo. Los vio pasando angustias. Los vio que no tenían un proyecto de vida, que ellos no eran felices, que ellos estaban obligados a los quehaceres cotidianos. Eso impactó la vida de Moisés y eso es lo que debe impactar nuestras vidas, que las personas que hoy nos rodean están como algún día nosotros estuvimos, personas angustiadas, desesperadas, sin rumbo en la vida. Tienen una religión, pero no tienen a un Dios. Tienen un crucifijo, pero no tienen un Salvador. Tienen una Biblia, pero no conocen a su autor. No pueden orar como nosotros.
porque les enseñaron a rezar, a repetir. Y la religión tiene a las personas cegadas de una realidad en Cristo. Y eso fue lo que vio Moisés. Moisés vio a sus hermanos en duras tareas y tuvo compasión. Y dice que trató de librar a uno de sus hermanos porque un egipcio lo estaba maltratando, que trató de salvarlo y le quitó prácticamente la vida al egipcio y lo escondió, tratando de hacer un bien. Moisés entendía que él iba a salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. De pronto tuvo un apresuramiento y quiso hacerlo por la fuerza. Y uno no puede obligar a nadie, pero sí puede predicarle la palabra del Señor. Antes de ahondar más en este tema, quiero que oremos y quiero que por favor usted en sus palabras le diga a Dios: Señor, permíteme ver como tú ves a la humanidad, no como me veo yo, porque siempre estamos pidiendo solo para nosotros, sino cómo ves tú, Señor, a la humanidad. ¿Será que yo puedo aportar en algo? ¿Será que yo puedo ayudar a alguien? ¿Será que yo puedo sacar a alguien de esa esclavitud también? ¿Será que yo, Señor, así como soy, puedo ayudar, puedo ser parte? Quiero que se lo diga. Definitivamente nunca vamos a poder amar a las personas si no las vemos como verdaderamente están. Ellas necesitan de Dios, como nosotros lo necesitamos, pero nosotros lo necesitamos para santificarnos, mientras que ellos lo necesitan para salvarse de los vicios, salvarse de la vida en que llevan, salvarse de morir sin Cristo y pasar a una eternidad sin Él. Por favor, si puede hacerlo, ahí donde está, incline su rostro y con sus ojos físicos cerrados, pero con sus ojos espirituales abiertos, dígale: Señor, muéstrame por favor esa realidad, la que viven muchas personas, Señor, que para muchos de ellos la única solución que están viendo es quitarse en la vida, que la única solución que están viendo es dejar el hogar, que la única solución que están viendo es quitarle la vida a otro, que la única solución que están viendo a sus problemas es drogarse, es prostituirse, es delinquir. Dígale: Señor, muéstrame. Por favor, yo quiero ver con los ojos tuyos cómo están viviendo las personas, cómo es el día a día de ellos, Señor. Qué diferente es al nuestro, que te tenemos a ti y que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza. Pero ¿quién es la esperanza de ellos? ¿Cuál es el refugio que ellos tienen? Por eso caen en el alcohol, por eso caen en las drogas, por eso caen en los vicios, cualquiera que sea. Oh Señor amado, hoy te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que nos permitas ver con los ojos tuyos cómo está la humanidad, cómo están los hogares, cómo están las familias, cómo están viviendo los niños, los adolescentes, los jóvenes,
¿Cómo se está viviendo, Señor, el día a día? Porque la vida, Señor, ha tenido un precio de dinero, cuando tiene un precio, un valor espiritual, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Aquí estamos para ti, Señor. Permítenos ver la situación, la realidad de muchos y permítenos ser quienes demos un aporte de tu palabra, de oración, de consejo, de acompañamiento a aquellas personas que sufren desde que se levantan hasta que vuelven y se acuestan. Que todo el día es dolor, que todo el día son lágrimas, que todo el día es pensar en sus problemas. Amado Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que tengas a bien usarnos. Usa nuestra vida, dígaselo por favor. Señor, usa mi vida para ayudar a otros, para solucionar el problema a otros, Señor, enviándoles tu palabra, enviándoles tu consejo, ayudándoles a salir de ese lodo cenagoso donde están y donde un día estuvimos nosotros, Señor, pero por tu misericordia tú nos alcanzaste con cuerdas de amor, tú nos sacaste de allí, Señor. Ahora es nuestro deber ayudar a otros a que salgan de sus duras tareas como lo hizo Moisés, a través de fuerza espiritual. Y tú nos vas a ayudar, Señor. Tú nos quieres ayudar, Padre, porque tú eres indispensable y nosotros somos necesarios en tus manos, oh Dios. Padre, gracias. Gracias por las personas a las que hoy les vamos a poder compartir tu mensaje de vida. Permite que ellos también la entiendan. Permite que ellos comprendan que llegó el tiempo de la solución, que no vale la pena seguir sufriendo por cosas que no son o que no van a ser. Oh Padre Santo, ayúdanos a dar un buen consejo, ayúdanos a dar un ejemplo de vida, Dios. Ayúdanos, Padre, que hoy se vaya toda pereza, toda justificación, todo temor, toda inseguridad, mi Dios, y que podamos ser portadores de vida, así como tú nos diste vida a través de otra persona, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos preciosas quedamos. Y gracias. Gracias por lo que acontecerá el día de hoy. Gracias porque hoy alguien te va a recibir en su corazón. Gracias porque hoy la vida de alguien, Señor, se va a transformar. Va a comenzar una nueva etapa en su vida, la mejor, la que siempre debió haber tenido, pero que por causa de ignorar estas verdades, por causa de que nadie le predicamos tu palabra, han estado sufriendo, Señor. Pero en tu nombre, Dios, vamos a ir. En tu nombre vamos a ir. Y por favor, piense en 3 personas como mínimo y empiece a orar por ellos. Empiece a orar por esas personas. Usted sabe quiénes son. Puede ser un hermano suyo, una hermana. Puede ser un tío, puede ser un primo suyo, un amigo quizá, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un vecino, alguien que usted ha visto los últimos días pasando necesidades espirituales, refugiándose en el alcohol, refugiándose en la drogadicción, refugiándose en la prostitución, refugiándose con un carácter temperamental. Dígale, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos por esas personas para que tú les reveles este camino de salvación, para que tú les reveles esta vida, Dios. Dígaselo. Dígale, Señor, ten misericordia de ellos. Como un día tuviste misericordia de nosotros, ¿qué sería de nosotros si tú no te hubieras cruzado en nuestro camino? Ahora, ¿qué será de ellos, Señor, si tú no los salvas? ¿Qué será de ellos, Padre?
En el nombre de Jesús, que tu misericordia hoy los alcance y que nosotros vamos a hacer la voz tuya. Nosotros vamos a hacer los pies tuyos. Nosotros vamos a hacer las manos tuyas, pero también vamos a hacer tu corazón, Señor, que tú los amas a ellos como nos has amado a nosotros y que el mismo mensaje que nos sirvió a nosotros ahora es útil para ellos, Dios. Vamos a ir en tu nombre, Señor, y vamos a orar por estas personas y no los vamos a soltar de la oración hasta que los veamos, Dios, restaurados, hasta que los veamos que ya te conocen a ti, en el nombre de Jesús. Vamos, mujer, ora por su esposo, ora por su esposo, ora por sus hijos, ora por su esposa, querido varón, ora por esas personas. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, me aferro a la oración, me aferro a ti, Padre, para que tú te glorifiques, Señor, y no permitas que mis ojos sigan viendo el dolor en otros y no hacer algo para solucionarlo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, hoy admito mi responsabilidad, como Moisés admitió su responsabilidad, como Moisés, Señor mío, se preparó en el desierto. Conoció el desierto que iba a ser el terreno por el cual iba a llevar a este pueblo por 40 años, Señor. Así lo vamos a hacer nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Es la tarea que tenemos, amados, de llevar un mensaje de vida. Quiero que veamos unas particularidades y quiero que anoten algo. Es como una frase, pero también es como un juego de palabras que dice así. Un corazón con Dios es un misionero, pero un corazón sin Dios es un campo misionero. O sea, toda persona que tiene a Dios en su corazón tiene una solución, pero el que no tiene a Dios tiene una necesidad. El que no tiene a Dios tiene una necesidad. Las misiones o el evangelismo comienza con la mirada de amor. Esa mirada de amor que fue lo que movió a Moisés. Dice que los vio en sus duras tareas, ¿sí? Los vio en sus duras tareas. Cuando uno ve el capítulo 1, no sé si Daisy Rodríguez me puede colaborar con esta lectura. Éxodo capítulo 1, versículo 9. Quiero que lo lea, por favor, y que podamos ver el trasfondo, el contexto de por qué Moisés estaba viendo a sus hermanos en sus duras tareas. Él estaba bien, Moisés estaba bien, pero sus hermanos estaban mal. ¿Qué dice Daisy, por favor, Éxodo 1:9? Vamos a ver, Daisy. Nidia López, si se le facilita. Disculpe, pastor, es que voy manejando. Ah, bueno, pierda cuidado. Me imaginé que algo la tendría ocupada porque de lo contrario siempre es muy... Pastor, qué pena. Yo también ya me estoy alisando para salir del trabajo. Qué pena. No se preocupe, muy bien. Bueno, si alguien tiene a bien y puede hacerlo, Luz Clelia Plazas, allá desde su casita, puede hacerlo, por favor. Éxodo 1:9. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. amén. Entonces, ¿por qué Faraón le puso tareas al pueblo de Israel? Porque lo vio más fuerte
y más poderoso. ¿Mm? Entonces, amado, usted es una amenaza. Usted es una amenaza para una situación, porque en usted hay un poder extraordinario, hay una fortaleza que muchas veces no quieren que sobresalga, que se supere. Entonces prefieren mantenerlo aminadado, opacado, prefieren mantenerlo en el anonimato. Ahora, ¿por qué Faraón se ensañaba con el pueblo de Israel? Por lo que dice el versículo número 8. Verso 8, Luz Clelia, por favor. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Exacto, gracias. Entonces, ¿cuál fue la razón? Que se levantó un nuevo rey que desconocía los beneficios de ese pueblo. Ese pueblo fue el que trajo bendición a Egipto. De ese pueblo, acordémonos de la historia, José, el hijo de Jacob, el que llegó a Egipto como prisionero, como esclavo, que fue a parar a la cárcel, que era mayordomo de Potifar, pero que por revelar sueños fue llevado al palacio y fue puesto como segundo al mando para que administrara los recursos. O sea, él era el ministro de Hacienda. Él llegó a ser una persona muy importante, a tal extremo que el faraón de ese momento le dio privilegios al pueblo de Israel. Acordémonos que entraron 70 personas, los hermanos de José, el papá de José y la mamá, los sobrinos de José. 70 personas entraron inicialmente y cuando empezaron a multiplicarse, entonces dice que murió el faraón de la época, murió también José y se levanta alguien que no conoce la historia, que no sabe quién le ha hecho bien. Entonces empezó a maltratar al pueblo, empezó a tenerlo en poco, empezó a hacer que pasaran necesidades. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo de Israel a Egipto? Quiero que Luz Clelia lean en Génesis capítulo 46, del verso 1 al 4. Ahí vamos a poder entender qué fue lo que hizo que el pueblo de, de Israel, que en ese momento eran solo 70 personas, llegaran a vivir y a asentarse en la tierra de Egipto. Bien pueda Luz Clelia, del 1 al 4. Génesis 46, Luz. Génesis 46, del 1 al 4. Y salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacobo y toda su descendencia consigo. Muy bien. Gracias, Luz Clelia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el pueblo de Israel
llegara a habitar en Egipto una hambruna, la hambruna que empezó a manifestarse en el mundo de aquel entonces. Acordémonos que Faraón había soñado un sueño que veía 7 vacas flacas y veía 7 vacas gordas. Y después se repitió el sueño de otra manera. Y trajeron a José para que lo interpretara. Y la interpretación era que iba a haber un hambre en toda la tierra y que iba a haber 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Amado, y nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo al que Dios advierte de lo porvenir. A nosotros no nos debe coger nada por sorpresa. No podemos decir, wow, qué terrible lo que está pasando. No, ya lo sabíamos que iba a pasar. Nosotros somos un pueblo adelantado. Yo quiero que usted lo diga, nosotros o yo, a título personal, diga, yo soy una persona adelantada. A mí no me coge por sorpresa nada. Las malas noticias se veían venir. Los terremotos, las hambrunas, las epidemias, las pandemias, las enfermedades, la ingratitud, la deshonra de los hijos hacia los padres, que los padres harían morir a los hijos, que los hijos se levantarían contra los padres. En fin, todas las cosas. Nosotros somos un pueblo adelantado. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos está alertando. Dios siempre nos está alertando de lo porvenir. Y aquí lo vemos, como Dios le dice a Moisés, y en ese momento le dijo a Jacob, no temas descender a Egipto, yo estaré con ustedes y los volveré a sacar. O sea, había llegado el tiempo de la libertad y Dios había levantado a Moisés para eso. O sea, Moisés tenía una tarea que cumplir. Dios estaría con ellos y los volvería a sacar. Cuando entraron a Egipto eran 70 personas nomás, pero 400 años después ya eran más de 2.800.000 personas. Muchísimos. En 400 años se multiplicaron al 2.000, al 3.000 por uno. Impresionante. ¿Por qué? Porque había una promesa que Dios le había dado a Abraham. Haré de ti una nación grande, tan grande que si se puede contar los granos de arena a la orilla del mar, se podrá contar tu descendencia. Que si se pueden contar las estrellas del cielo, se podría contar su descendencia. Dios le había cumplido a Abraham y Moisés era la respuesta. Yo quiero que usted se vea como el Moisés de esta época. Yo quiero que usted se vea como la respuesta, usted la solución. Cuando usted se calla, cuando usted no habla, cuando usted no da el mensaje del Señor, prácticamente le está privando a esa persona la oportunidad de conocer a Dios. Usted le está privando a alguien la oportunidad de ser salvo. Amado, en el cielo hay lugar para todos, pero nosotros no somos necesarios en el cielo ahorita. Nosotros somos necesarios aquí en la tierra. En el cielo no hay a quien predicarle. Hay mucha gente que dice, Señor, llévame, llévame, llévame ya, Señor. Se sufre mucho en la tierra, amados de Dios. Su sufrimiento y el mío no es nada comparado al de muchas personas que están viviendo una crisis, que están viviendo una situación lamentable, que mucha gente se jala sus propios cabellos. Mucha gente maltrata a sus hijos porque es lo que encuentra para maltratar, como para desahogar tanta rabia, tanto dolor, tanta angustia. Amados de Dios, nosotros podemos ayudarle a las personas con predicarles el Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene solución para todo.
Cuando usted o yo nos angustiamos por alguna situación, oramos, pero ellos no tienen a quien orar. Cuando nosotros sufrimos algún dolor o algo, oramos al Señor para que nos sane, pero ellos muchas veces no tienen ni para comprar un ibuprofeno, un acetaminofén, algo que les calme el dolor. Nosotros lo tenemos a Él. Nosotros tenemos a quien acudir. Nosotros nos refugiamos en Dios, pero ellos no tienen de dónde anclar sus vidas, de dónde aferrarse. Por eso el mensaje del Evangelio es urgente predicarlo a cualquier persona. Usted dirá, pero hay personas que ya lo tienen todo. Pueden tener casa y no tener familia. Pueden tener alimento en la nevera, en la alacena y no tener salud para poderlos consumir. Pueden tener dinero y no tener paz. Pueden tener muchas cosas, pero no tienen lo más importante, un Salvador. Por eso, amados de Dios, no pensemos que porque tienen dinero no necesitan el mensaje de salvación. Lo necesitan. ¿Quiénes son los que más se quitan la vida a diario? Personas que aparentemente lo tienen todo. ¿Por qué? Porque no le encuentran saciedad a nada. No le encuentran fruto a nada. Por eso viven en el consumismo, comprando un carro nuevo. Les da alegría mientras, mientras lo estrenan, mientras lo disfrutan, un par de meses quizá, y vuelve otra vez. Tienen otra vez la sensación de sentir algo nuevo. Compran una casa, se van a vivir a otro lugar, están planeando un viaje, o sea, viven ocupados en distracciones, en algo que los mantenga como vivos, pero a nosotros nos mantiene vivo el Espíritu Santo. A nosotros nos mantiene viva la esperanza de que cada vez va a ser mejor. En Dios todo va a ser mejor. Esa paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, es la que necesita todo mundo. Moisés lo entendió y Moisés empezó a hacer unas cosas muy importantes. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Como esclavos. La Biblia lo dice. Se levantó un rey que no conocía a José, porque no tuvo presente la historia. Por eso empezó a maltratar al pueblo. Vamos a observar algunas características del pueblo de Israel, de Egipto. Éxodo capítulo 1, Luz Clelia, versículos 15 y 16. ¿Qué hizo el rey de Egipto? ¿Qué hizo el faraón en su momento? ¿Cómo fue la forma como de pagarle a un pueblo que prácticamente les había construido las casas, las carreteras, los viaductos de aguas sucias, de aguas limpias? Todo lo había hecho el pueblo de Egipto. Pero ¿qué empezó a sentir Faraón? Luz Clelia. Éxodo 1:15 habló el rey y de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Zafira y otra Púa, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Amén. Muy bien. ¿Mm? ¿Cuál fue la reacción del faraón al ver a esa multitud de personas? 2.800.000. Se asustó, tuvo miedo y empezó a mandar a matar a los niños. Acordémonos que los arrojaban al río Nilo, los arrojaban vivos, los descuartizaban y los mataban allá. Fue una matanza impresionante. Los niños. ¿Por qué? Porque percibía, o sea, el faraón percibía un miedo, un temor, como dice el versículo número 10. Ahora pues, seamos sabios, dijo él, para con el pueblo,
para que no se multiplique y acontezca que cuando venga guerra, ellos se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Hay un temor en muchas personas que lo ven a ustedes surgir, que lo ven progresar de una manera tan diferente con la voluntad de Dios. Entonces, ¿por quiénes comenzaron a hacer como un juicio? Por los hombres. Yo quiero que los hombres que estamos aquí digamos, nosotros somos los que podemos multiplicarnos. Nosotros somos los que podemos multiplicarnos. Porque Faraón sabía que un solo hombre podía inseminar aún a varias mujeres. O sea, el hombre es el que tiene vida. El hombre es el que pone una semilla en el óvulo de una mujer y de ahí se reproduce la vida. Pero la mujer en sí misma no puede dar vida. Pero el hombre puede engendrar y la mujer puede concebir. Entonces comenzó un ataque frontal contra el pueblo de Israel, a exterminarlo. Pero ¿qué hizo Dios con las parteras? Versículo 17, Luz Clelia. ¿Qué pasó con estas mujeres? Lea, por favor, verso 17 del capítulo 1. Mi Luz. Bueno, dice así. Ah, sí, era que tenía el micrófono apagado, Ah, pastor. ya, listo, pierda Pero las cuidado. parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Muy Y el bien. rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida. Se le silenció el micrófono otra vez. Es que está lloviendo, Tranquila. lloviendo y eso. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que, que la partera venga a ellas. Muy Y bien, Dios gracias. Hasta ahí. hizo bien. Gracias, Luz Clelia. Entonces notemos, mis amados, que las mismas parteras dijeron una verdad. Las mujeres judías o hebreas son más robustas, son más fuertes. No necesitan que les atiendan el parto. Ellas mismas, con la fuerza, con el vigor que Dios les da, dan a luz. Entonces, aquí vemos cómo los planes del enemigo son puestos en vergüenza porque no pudieron disminuir al pueblo. Y hay un versículo que es impresionante y quiero que lo leamos. Con este texto vamos a terminar. ¿Sí? Es algo bien impresionante lo que hace Dios. Capítulo 1, versículo 12, Luz Clelia. Capítulo 1 de Éxodo, verso 12. Léalo, por favor. ¿Qué dice? Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Eso. Muy bien, perfecto, gracias. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Eso es lo que vamos a hacer. No le vamos a tener temor a veces a las situaciones que vivimos. Yo quiero que usted lo diga. Con dinero o sin dinero voy a predicar el evangelio.
A veces que no hayan llegado las cosas que hemos pedido, no interesa. Vamos a seguir predicando el evangelio. Porque dice la palabra que entre más los oprimían, más se multiplicaban. O sea, en el dolor nos podemos multiplicar. A veces en medio de necesidades nos podemos multiplicar. Porque viene un milagro poderoso de parte de Dios. Para que entendamos que Dios es soberano, que Dios es absoluto. Y conocemos la historia, cómo Dios tuvo que usar de 10 plagas fuertes que afectaron única y exclusivamente al pueblo de Faraón o de Egipto, nunca al pueblo de Israel. Cuando vino la plaga de sangre, solamente había sangre en los estanques de Egipto. Cuando vino la plaga de tinieblas, solamente hubo oscuridad en Egipto. Cuando vino la plaga de moscos, de sarpullido, solamente tocó a los egipcios. Cuando vino la plaga de ranas, de igual manera, todas las plagas e incluso la muerte de los primogénitos solamente aconteció al pueblo egipcio, pero al pueblo israelita, al pueblo hebreo, no les tocó eso. Incline su rostro una vez más. Dígale, Señor, tú tienes alrededor de mí un cerco de protección. Estoy resguardado por tu mano poderosa. Estoy bajo la sombra del Omnipotente. Estoy bajo tu amparo, Señor. Como dice tu palabra, sobre mí no vendrá ningún mal. Sobre mí no llegará el mal, Señor, no me tocará. Porque así como a Job, tú tienes un cerco alrededor de mi vida. Y te lo agradezco, Señor, porque tú bien sabes que sin ti no puedo hacer nada. Sin ti nada soy, Señor. Aunque soy necesario para ti, tú eres indispensable para mí. Gracias por guardar mi vida, la vida de mi casa, de mi familia. Dígale, Señor, gracias, porque yo que habito al abrigo tuyo, moro bajo la sombra tuya, que eres el omnipotente. Ninguna plaga tocará mi morada. Y hoy declaro, Señor, que mi casa y yo te serviremos. A pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier necesidad, Señor, te he amado, te amo hoy y te amaré siempre, Dios. Es mi consigna, es mi deseo y lo voy a cumplir, Señor. Amarte a ti por sobre todas las cosas. Amarte a ti, Señor, y empezar a mirar con ojos de amor a quienes aún no te aman, pero en los próximos días te amarán. Te amarán, Señor, te amarán, Señor. Ese esposo fuerte, rebelde, te va a amar. Ese hijo desobediente te va a amar, Señor. Esa persona que hoy está en la calle, esa persona que hoy come basura, esa persona que estaba pensando aun quitarse la vida, te va a amar, Señor, porque te conocerán como tú eres y se alegrarán como ahora nosotros nos alegramos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.